¿Sabía que el 85% de los cánceres de pulmón y tráquea están asociados al tabaco? ¿Querés dejar de fumar? Nuevo tratamiento láser, único en Río Cuarto. Alto nivel de efectividad, indoloro y sin efectos secundarios. Podés comunicarte al 46 43 654, Tejerina Norte 241, Río Cuarto, o en la página web www.juancarlosmartinez.com.ar. Bueno, y llegó el momento de pensar o dejar de pensar un ratito en las noticias, y en este caso tenemos que hablar de la salud, y estamos conociendo a través del doctor Martínez qué le pasaba a distintos próceres, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Hoy vamos a hablar acerca de la salud de Sarmiento. Bienvenido, doctor. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Maggie. Bueno, ¿qué tenía Sarmiento? Contame. Bueno, Sarmiento tenía algunas patologías muy importantes, como EPOC, ya que era un fumador importante, pero lo que lo caracterizaba a él era la caracterología, el rasgo de personalidad que él tenía, que era una persona bastante impulsiva, de lo cual algunos de los rasgos también vamos a hablar ahora. Muy bien, doctor. Lo dejo entonces. Dale, muchas gracias, Maggie. Bueno, como muchos conocen, Sarmiento fue un hombre muy polifacético, es decir, Sarmiento fue changarín, trabajó en minas, trabajó en comercio, fue maestro, fue presidente de la Nación, fue senador por la provincia de San Juan, fue militar, en fin, fue un hombre que se dedicó a muchas actividades. Yo creo que la que más se lo recuerda evidentemente es la de ser maestro. Sarmiento a los 12 años tuvo su primera gran frustración. En realidad quiso entrar a Buenos Aires a un colegio que era un colegio de ciencias morales, y realmente no fue sorteado, lo cual a él le complicó mucho, esa situación lo frustró mucho, a tal punto que él a partir de ahí dijo: yo no voy a tener a nadie que sea mi jefe, y el único jefe mío voy a ser yo mismo. Evidentemente que él estaba ya formando una personalidad bastante importante, bastante trascendente. Él era una persona muy trabajosa, lograba muchos los objetivos cuando se proponía algo, era incansable realmente, trabajaba permanentemente cuando tenía una meta y un objetivo determinado. Si nosotros vemos la primer placa y el señor director nos acompaña, ahí vimos la de Sarmiento, ahora vemos la segunda, ahí vemos algunos rasgos de personalidad, algunos como los que estaba comentando. Tenía una tendencia muy hacia la competitividad, compromiso al trabajo, trabajaba permanentemente, necesidad de control, esto ya lo vamos a ver cuando era presidente de la Nación, y una persona muy arrogante, muy impulsiva, iracundo, agresivo, paranoico. Esto de paranoico también se fomentó mucho más después de unas enfermedades que él tuvo, y lo de agresivo y lo de iracundo era porque muchas veces él terminaba algunas discusiones en el pugilato, es decir, de allí el sobrenombre que le pusieron a Domingo Faustino Sarmiento, que era Sarmiento el Loco. A los 19 años, Sarmiento decide, junto con su padre, enrolarse en las filas del General Paz, y van a pelear a San Juan, en realidad, contra el famoso Tigre de los Llanos, Facundo Quiroga. Facundo Quiroga ahí en San Juan triunfa, en Córdoba es detenido el General Paz, y Sarmiento tiene que emigrar hacia Chile. Cuando va migrando hacia Chile, en una gran piedra en la mitad del camino, escribe una de sus famosas frases que todo el mundo recuerda, que es: las ideas no se matan. Eso lo dejó calcado, lo dejó escrito en una piedra en su camino hacia Chile. Cuando llega a Chile, él va a trabajar al norte, a la zona de Atacama, ahí trabaja en minas. En realidad tiene tareas muy insalubres, se alimenta muy mal, tiene una enfermedad que es la fiebre tifoidea. Y posteriormente, cuando viene de Chile hacia la Argentina, él es presidente de la Nación en el año 1868 hasta 1874. Ya cuando viene de Chile, ya viene con una gran sordera. Tenemos la otra placa simplemente que vamos a mostrar, la de un oído, en donde decimos que él presentaba una gran sordera. No vino sordo total, pero tenía grandes dificultades auditivas, a tal punto que los legisladores en un momento dicen: ¿cómo vamos a hacer para que él nos escuche? Y en realidad él le dijo a los legisladores: en realidad yo no estoy acá para escucharlos a ustedes, sino que ustedes están para escucharme a mí. Así era Sarmiento, ese era Sarmiento, esa arrogancia que lo caracterizaba. Una vez estando él como presidente, y como dije en una de las primeras placas, que era un controlador de las situaciones, él tenía una costumbre de ir a los lugares públicos de sorpresa
para ver cómo se trabajaba sin avisar que iba a ir, por supuesto, el presidente de la Nación. Entonces una vez cayó a un psiquiátrico, y en el psiquiátrico, en los jardines del psiquiátrico, él vio que había un grupo grande de pacientes, y entonces él se arrimó hacia el grupo de pacientes, y uno de los pacientes los reconoció y dijo: yo sabía que el loco Sarmiento alguna vez iba a terminar entre nosotros. Esa es una anécdota muy bonita que lo caracteriza realmente cuando él era presidente por la necesidad de controlar todo. En el 75, después él es senador. Cuando es senador por la provincia de San Juan, una vez visitando Tucumán, empieza a notar que sus piernas se hinchan, que se empieza a cansar mucho, que se empieza a agitar, a tener dificultades respiratorias, y le diagnostican una insuficiencia cardíaca. Posteriormente a eso, él obviamente ya deja un poco la política y se va a vivir a Paraguay. Como él era un fumador muy grande, en realidad también empieza a tener la última diapositiva, creo que es el EPOC. El EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la tenemos, junto con la insuficiencia cardíaca. Generalmente el EPOC tiene enfermedades como la bronquitis crónica, el enfisema, el asma, y el 90-95% de los casos se da por exposición a humo, en este caso sería el cigarrillo. Una vez que él está en Paraguay, vive en una casa isotérmica, es decir, esas casas que mantienen la temperatura. Recordemos que él estaba en el tema de la civilización y la barbarie. Cuando en esa casa tenían agua de pozo y no habían encontrado, y en un momento encuentran agua de pozo, y cuando sale el agua, ellos festejan de una manera muy grandilocuente, a tal punto que Sarmiento se pasa de festejos, y a tal punto que al día siguiente cae en la cama y no se levanta nunca más. Posteriormente a eso, la insuficiencia cardíaca obviamente seguía avanzando, el bombeo cardíaco hacia adelante era cada vez menor, a tal punto que las manos y los pies, las extremidades, se le empiezan a enfriar. Acá él dice otra de sus frases conocidas, que es: cuando los pies se le enfriaron mucho, él dijo: el frío del bronce se está apoderando de mis pies. Él fallece el día 11 de septiembre, su cuerpo es embalsamado tal como él lo había pedido, y después, el 21 de septiembre, su cuerpo llega a Buenos Aires. O casualidad, después, el 21 de septiembre, fue el Día del Estudiante, porque yo creo que en realidad Sarmiento, más allá de todo lo polifacético que él era, de lo militar, de lo presidente, etcétera, creo que hay que destacarlo obviamente como el maestro de la República Argentina. Bien, doctor, muy interesante. La verdad que un aspecto que realmente en lo personal desconocía, ¿no? No muchos sabemos, por ahí en las imágenes uno puede notar algo de ese rasgo característico en su mirada, una mirada fuerte y dura, pero bueno, uno por ahí se imagina una persona más didáctica, un poco más cercana a la educación, ¿no? Así es, él era en realidad un autodidacta, porque como no pudo entrar a la escuela que quiso entrar al principio, era un autodidacta, y él utilizaba mucho su capacidad intelectual, porque él se sabía que físicamente no era una persona, digamos, como muy apetecible por el sexo femenino, pero bueno, supo aprovechar sus dotes intelectuales. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos.